Shalom, shalom, estimada audiencia de nuestra comunidad cristiana, una nueva vida en Jesucristo UNBJ y en nuestro otro canal UNBJ Televisión para los nuevos suscriptores y suscriptoras que nos preguntan qué es UNBJ, significa una nueva vida Jesucristo. Yo soy Pati Ramos, soy predicadora de la palabra profética y hoy vengo con el mensaje de la palabra de Dios para el día sábado. Ustedes saben que tenemos una lista de reproducción aquí en este canal de teoterapias, que son las palabras proféticas de la Biblia, y hay una sección que se llama prédicas para el día sábado. Esta es la ministración para ti, para toda tu casa y toda tu familia. Qué honor estar nuevamente conectadísimos con ustedes a través de estos medios de comunicación y que el Eterno nos permita usar estas tecnologías para llegar a todos los rincones del mundo como hasta ahora lo estamos haciendo. Quiero agradecer a todos los que han comentado, a los que han dado me gusta, like, a los que han compartido este contenido, a los que se han suscrito, los nuevos, las nuevas. Gracias por estar aquí, por su fidelidad y porque se despiertan tempranito para estar escuchando en vivo estas predicaciones que nosotros hacemos para todos ustedes con mucho amor. Recuerden que hay una sección que se llama Reflexiones, Ezequiel Isaías, que son lúdicas, prédicas para niños, con la palabra de Dios, con títeres, con juegos. Es muy lindo para que los niños también sean incluidos, porque la Biblia dice: dejad venir a los niños a mí, no se los impidáis, porque el reino de los cielos les pertenece a ellos. Así que bueno, aquí tenemos muchísimo. Y en nuestros otros canales, también Mujer de Dios Vuelve a Casa MDBC, que es un ministerio de restauración de mujeres. También tenemos en Instagram, yo me llamo Claudia de Colombia. Tenemos también Facebook, Obra Primorosa Pati Ramos, Accesorios Bijutería, Ezequiel Creatividad UNBJ TV, Pati Ramos. Tenemos Predicaciones Pat Ramos. Estamos también en estas redes sociales. No tenemos en este momento TikTok ni Twitter. Tenemos nuestra página web, UNBJ Web. Tú la puedes buscar y puedes también ver todo nuestro contenido, ver toda nuestra historia. Así que tienes muchísimo para conocernos y seguir alimentándote con la palabra de Dios. Y en el mundo artístico, pues también estamos haciendo un trabajo espiritual en cada uno de esos artistas, y por eso tú nos ves que estamos en esos medios. Es mi profesión también. Yo soy teóloga pastoral titulada y también soy relacionista pública, manager gerencial con una especialización en protocolo, glamour, etiqueta y manejo de todo lo que es la organización y la realización de eventos, presentación de eventos. Y bueno, cantante también, que ustedes saben que canto aquí, música cristiana, y en el otro canal música romántica en inglés y en español, porque todo eso hace parte de algo que Dios está haciendo a través de nosotros en el mundo artístico. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo dándome mucha guía en esta hora para darles a ustedes una palabra potente como siempre y que sea de gran ministración para todos nosotros. Gracias, Padre Eterno, por este momento, esta vida que nos has dado hasta hoy. Gracias por permitirnos fluir, por permitirnos estar aquí. Aquieta los aires, aquieta alrededor, el oriente, occidente, norte y sur, por dentro, por fuera de estas instalaciones. Guarda nuestros equipos de producciones, a las personas que nos colaboran, los editores, los ingenieros de sistemas, a todos nuestros asistentes, al grupo, el staff de trabajo. Gracias por los publicistas y por las personas que se preocupan por nosotros en oración, por las personas que apoyan, que ofrendan, que donan a este ministerio recursos económicos. Gracias por toda la inmensa sabiduría que nos has dado. Gracias por la vida de mis hijos. Guarda su mente, su espíritu, su corazón, para que no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda, sino que ellos te sirvan como yo te he servido hasta el día de hoy. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias al dulce Espíritu Santo. Te pido por favor que aquietes la atmósfera y alrededor, y que las personas que estén por ahí pasando alrededor de esta atmósfera sean impactadas con tu palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pido, en el nombre de nuestro gran Maestro y Rey de Reyes, y con la guía del Espíritu Santo quedo. Amén. Bueno, listo, quedamos súper.
agüita para ir cambiando este año. Este año estoy tomando menos tinto porque ustedes saben que uno le tiene que rebajar los bríos a la carne, que le gusta tanto el placer. Este año 2023 comencé muy nivelada en muchas áreas, inclusive en el tinto, entonces estoy más bien tomando poco, y bueno, gloria al Eterno. Vamos a hablar hoy acerca de un tema que yo sé que les va a gustar muchísimo, pues es una administración realmente acerca de ¿tú sientes amargura contra Dios? Es una pregunta que muchos nos tenemos que hacer, inclusive los cristianos, los creyentes y los no creyentes se tienen que hacer esa pregunta, porque el mundo entero está bajo una influencia, se llama la influencia del adversario. Déjame, yo levanto aquí un poquito esto, porque estoy como un poco corta. Ahí está perfecto. Entonces, nosotros tenemos un adversario que se llama el enemigo. Y obviamente, pues él contaminó el espíritu, la esencia. El espíritu es la esencia de Dios en cada ser humano. Contaminó el alma, que es la parte emocional, y el cuerpo, que es toda la parte estructural, que es la que se enferma por lo que pasa en el alma, en las emociones, y por lo que pasa en el espíritu, que es la esencia de Dios. Todo eso fue contaminado por un enemigo que se llama el adversario derrotado. Él ya está derrotado. Él es un enemigo, pero ya está derrotado. Lo que pasa es que le queda un poquito de tiempo para hacer otros trabajos, a ver de verdad cuáles son los verdaderos creyentes y cuáles no. Esa es la razón por la cual él sigue operando, para poder distinguir a los verdaderos cristianos y a los no verdaderos cristianos. Entonces, para gente que pregunta, bueno, pero ¿y por qué el diablo sigue obrando si es que ya Jesucristo lo derrotó en la cruz? ¿Por qué sigue obrando? Porque se tiene que ver quién es verdadero cristiano y quién no. Entonces, bueno, me estaba arreglando acá un poquito el cabello porque ya me está creciendo, entonces le estoy dando formita. Bien, y hoy vamos a hablar acerca de cuáles son las señales de que una persona está amargada contra Dios. He venido en el 2023 estudiando, como siempre ustedes lo saben, la palabra de Dios, y el Eterno puso que ministrara esta palabra sobre... Realmente esta prédica no venía para este sábado, pero el Eterno puso, ponla porque hay mucha gente que se siente ofendida y se siente abandonada, se siente que Dios no les ha hecho justicia y se sienten de muchas formas que les hace sentir como resentimiento, odio, venganza, o de alguna manera como un rechazo hacia el Creador. Y hoy vamos a saber esas señales, cuáles son y cómo se manifiesta la amargura contra Dios. Vamos a basar este mensaje en Job, capítulo exactamente 3. Vamos a hablar acerca de las quejas que comenzó a tener Job. Para algunos que son nuevos en la Biblia, tal vez dirán, ¿quién era Job? Job era un hombre que tenía 3 cualidades, que él era íntegro, o sea, sincero, él era una persona de buen corazón y él era una persona obediente a Dios. Él tenía unas cualidades porque la Biblia lo describe como un hombre que tenía esas cualidades. Él era una persona que era agradable a los ojos de Dios. Hoy te pregunto, ¿tú y yo somos agradables a los ojos de Dios? Es que no es ser agradable a los ojos del hombre o del ser humano. Cuando yo hablo de hombre no es el varón, es el ser humano. Entonces muchas veces estamos buscando todo esto, agradar al ser humano, vernos muy bonitos, arreglarnos muy bien, vernos bien presentables, que la gente nos admire, que la gente nos quiera, que la gente nos aprecie, que la gente nos invite, que la gente nos incluya en sus grupos de WhatsApp. Nos importa mucho la aprobación humana, pero no nos importa la aprobación de Dios, que es la más importante. ¿Por qué? Porque el mundo entero, yo puedo decir que la mayoría de los seres humanos están amargados contra Dios. Y por eso viene esta prédica de hoy.
tú sientes amargura contra Dios, tú estás amargado, amargada contra Dios, ¿cuáles señales hay para identificar esa amargura contra Dios? Cuando hablo de Dios, porque ustedes saben que mucha gente habla de Dios, cuando hablo de Dios hablo de... es que cuando uno habla de Dios hay muchos diosesitos, por eso a mí esa palabra casi no me gusta usarla. Yo utilizo el Padre Celestial, el Eterno, Elohim, Yahweh, que son nombres poderosos, el gran yo soy, que significa el único. Yo utilizo esos nombres, no me gusta utilizar mucho la palabra Dios, porque cuando uno habla de Dios hay gente que dice sí, yo creo en Dios, pero cuando uno le pregunta si es el creador, dice que no, que creen en muchos diferentes diosesitos. Entonces tienen confundido el concepto. Por eso no me voy a referir a Dios, sino que me voy a referir al Eterno, al que vive por siempre en la eternidad. Entonces en Job vamos a ver la historia de qué pasaba con este justo, con este obediente, y qué pasaba con este hombre en una prueba que le llegó, que él no la esperaba. Y voy a leer la palabra. Las quejas de Job. Llegó el momento en que Job ya no pudo más y comenzó a maldecir el día en que nació. Entonces dijo: maldito sea el día en que nací, maldita la noche en que anunciaron fue niño. Que borren del calendario ese día, que nadie se acuerde de él, ni siquiera el Dios del cielo. Que sea arrojado en las tinieblas y todos se olviden de él. Que en esa noche nadie vuelva a nacer, que nadie grite de alegría, que maldigan ese día los que tienen poder sobre el monstruo del mar. Que ese día no salga el sol, ni se vea la estrella de la mañana, porque me dejó nacer en un mundo de miseria. Entonces, me dejó nacer en un mundo de miseria. Si ustedes siguen leyendo todo el capítulo 3, son puras quejas. No voy a leer todo porque me voy a extender demasiado y yo quiero ampliar porque traje mucho tema para todos ustedes hoy. Entonces, aquí en esta historia de Job vemos que él comienza a maldecir que él nació. Yo le escuchaba a personas decir, inclusive a niños pequeños decir que por qué nació, que era mejor no haber nacido, que para qué haber nacido, que para qué vivir. Se llama amargura, que esa amargura es un resentimiento, es como una ofensa que la persona siente porque las cosas no le han salido como la persona quiere, o la persona ha cometido errores y siente que es un fracaso y lo que dice es que es mejor no haber nacido. Pero la Biblia dice en Jeremías capítulo 1 que todos nacimos porque Dios tenía un plan y tiene un plan con cada uno de los niños que nace. En este momento están naciendo niños y están muriendo niños, naciendo niños y muriendo personas. Porque el ciclo de la vida es rotativo y siempre está, como las plantas, nacen, crecen, mueren, nacen, crecen, mueren y así. La vida es igual, niños nacen, crecen, mueren y así. Porque se llama... la vida no tiene un momento en el cual para. El universo todo el tiempo está en movimiento. Todo lo que Dios creó se mueve, siempre está viviente. Las cosas que Dios creó están vivas, en el sentido de que la creación del Eterno tiene la esencia, o sea, tiene el espíritu divino, que es vida. Entonces por eso tú ves que lo que Dios creó todo tiene vida. Entonces, cuando nace una persona, nace una vida con la esencia. Yo le explicaba a mi hijo Ezequiel, mi amor, esencia es como cuando, por ejemplo, yo voy a la panadería, a los que nos gusta comer algún pastelito de vez en cuando. A mí me gustan muchísimo los corazones, que son como pasteles que son en forma de corazón. Amo esos pasteles, pero tiene que ser de muy buena panadería, muy frescos, muy ricos. O me gusta pastelitos, como pastelitos de arequipe o de guayabita. O me gusta también unas polvorosas. A mí me gustan las cosas de panadería porque mi niñez... Yo recuerdo que mi abuelito me llevaba mucho a la panadería, que yo les conté en otras prédicas que lo acompañaba cuando él era católico, lo acompañé mucho a la misa y él después me llevaba a la panadería. Entonces tengo esos bonitos recuerdos de la panadería y me gusta mucho, pero evito ir por el tema del sobrepeso, porque ustedes saben que la parva o la harina sube muchísimo de peso, entonces me cuido. Y cuando uno vaya a la panadería, pide
su sabor. Por ejemplo, quiero una malteada de vainilla, o de fresa, o de arequipe, o de chocolate, ¿sí? Cuando uno va a la heladería o a donde compra sus helados, pide su helado preferido, con pasas, con maní, sabor a, digamos, a los que les gusta el chocolate. Bueno, los sabores preferidos de cada uno tenemos un sabor. Eso se llama la esencia de lo que nos gusta. Cuando Dios creó al ser humano, le puso la esencia de Él en nosotros tenemos la esencia, por eso se llama la imagen y semejanza, significa la esencia. Si una persona no tuviera esencia, no tendrías como sentido. Nosotros tenemos la esencia divina, por eso es que ver a una persona, ver cómo funcionan los ojos, ver cómo funciona el cerebro, ver cómo funciona la voz para hablar y cantar, cómo funciona las manos que pueden crear tantas cosas. Realmente uno se queda asombrado de ver que hay una esencia divina y es poderosa. Nosotros tenemos la esencia del Eterno. Y cuando nosotros perdemos la esencia, el diablo nos quita la esencia, con las pruebas, con las duras pruebas y con las cosas difíciles que nosotros hemos llegado a pasar hasta el día de hoy. Eso de alguna manera va como cuando uno tiene un color y el color se va diluyendo, se va volviendo como más desgastado. Las pruebas desgastan. Y Job llegó a un estado de desgaste emocional porque estaba sufriendo demasiado. Físicamente tenía sarna, le rascaba mucho. Era muy duro esa sarna. Esa enfermedad es desesperante porque es una enfermedad netamente de la piel. Y él no tenía descanso en ningún momento, porque todos los días de todo el momento de las horas que pasaban, todo el tiempo estaba enfermo. Y entonces estaba con muchas rasquiñas, estaba molesto, estaba enfermo, estaba sin paz por la misma enfermedad. Y él llegó un momento en que cuando le vinieron a contar todas las tragedias, que los hijos murieron el mismo día, que se le robaron los ganados, que hubieron tragedias, que todo lo que él tenía, que eran muchas riquezas, desaparecieron. Inclusive la esposa de Job también lo maldijo, porque ya lo vio tan enfermo y tan mal, que le dijo que mejor él maldijera a Dios, como quien dice, él no lo está ayudando a usted, que usted lo ha servido tanto y mire a dónde lo tiene así, con esa condición, mejor maldígalo y usted muérase. Entonces, así, y llegó Job en un momento de sentirse tan lleno de tantos problemas que comenzó a ofender no a Dios directamente, sino que él comenzó a cuestionarse para qué había nacido, por qué estaba aquí en la tierra, porque el Eterno lo había dejado vivir. Entonces esa es una señal de las quejas, porque dice al inicio que él se sentía ya cansado. Es que habían pasado muchas cosas en la vida de Job. Léete desde el primer capítulo, vamos en el 3 y retomo y dice: mejor hubiera nacido muerto, así nadie me habría abrazado ni me habría amamantado, y ahora estaría descansando en paz. ¿Qué es lo que él dice ahí? Lo que él necesitaba era morir, porque él no sentía paz. Él estaba tan atormentado por esas muchas pruebas que él sentía que vivir no tenía sentido, que él necesitaba era morirse para descansar. Y algunas personas, cuando se sienten amargadas, lo que quieren es la muerte. Y lo dicen y lo repiten y hasta lo publican en los estados, que es que la vida no tiene sentido, que es mejor morir, que es mejor que Diosito se acuerde de mí. Y ellos no saben y ellas no saben que cuando uno muere o parte de aquí esta tierra, tiene que ir a otro plano, a otra dimensión, a otro mundo que se llama el mundo espiritual, que es el de las tinieblas o el de la eternidad con Dios, o el del infierno eterno, porque ustedes saben que en el centro de la tierra hay un fuego. Hay un fuego, ese fuego que hay adentro de la tierra es el infierno, ahí es donde van las personas atormentadas, las que nunca le creyeron a Jesucristo, las que nunca obedecieron la palabra, las que nunca recibieron a Jesucristo en su corazón como su único Señor y dueño y Salvador. Entonces, démonos cuenta que para la gente decir cualquier cosa
es como sencillo decir, no, pues mejor morir, ¿para qué vivir? Esta vida no tiene sentido, la vida es muy dura, la vida es horrible, la vida, bueno, la gente dice muchas cosas, pero Dios sabe por qué te tiene aquí y para qué te tiene y cuánto tiempo te va a tener aquí en la tierra. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de Job, las quejas, porque las quejas lo que revelan es un grado de amargura. Cuando una persona se queja de todo, está amargada. Se queja de la comida, si llueve, si hace sol, si tiene mucha ropa, si no tiene ropa, si le dan un regalo o si no se lo dan, si viaja se queja, si no viaja también se queja. O sea, es decir, la persona no tiene conformidad, la persona no está contenta. Hay una frase que se dice, ni en el mismísimo cielo está contenta, porque la persona cuando está amargada lo que hace es revelar como está resentida, como está ofendida por algo que le pasó, que lo tiene atormentado, porque es que realmente la amargura, recuerdan la historia de Noemí, cuando se le murió el esposo y los 2 hijos, ella empezó a sentir un espíritu de amargura. Es que la amargura es un demonio que le pone a la persona maldición, palabras de maldición. Mire, les cuento, en diciembre, y me he dado cuenta de eso mucho últimamente, que hay gente que, los taxistas, eso porque Dios aún lo guarda de que uno no caiga en manos de una persona mala, pero les cuento que me monté en un taxi con Ezequiel, eso fue, salíamos de una presentación, y ese día nos encontramos con una persona, un taxista, y desde que nos montamos se empezó a quejar. Empezó a decir groserías, no le estábamos hablando nada, sino que se empezó a quejar de los trancones, se empezó a quejar de que estaba haciendo mucho sol, se empezó a quejar de la gente, y era un anciano, ya era una persona de edad. Y resulta que cuando yo me iba a bajar del taxi, le pagué con un billete y él no tenía vueltos. Y entonces me dijo, ¿usted no tiene más sencilla? Yo le dije, no, solo tengo este billete. Y me dijo, pero yo tenía ahí como un dinero, pero no exacto. Me faltaba como 1.000 pesos aquí en Colombia para completarle la carrera. Y me dijo, deje esos y bueno, no sé qué, dijo una vulgaridad y me los arrebató. Pero la culpa no fue mía, porque yo sí llevaba dinero, pero él era el que no tenía las devueltas. Entonces hay que mirar esa actitud. Entonces, ¿qué pasó? Que desde que me subí hasta que me bajó, él estaba disparando sus palabras de amargura. Y me pongo a pensar, pobrecita la gente que se lo tenga que aguantar en la casa o donde él viva, porque es una persona que está muy resentida con Dios, con el mundo, con él mismo, con la vida. Nunca ha hecho un proceso de perdón. Le falló a la gente le falló, lo hirieron, él hirió, muchas cosas. Hay que mirar a la profundidad porque una persona está amargada. No es normal escuchar a un niño decir que se quiere morir o que para qué nació, que era mejor que no hubiera nacido. Se llaman palabras de amargura que el diablo, el adversario, es el experto en poner esa clase de palabras en la boca de la gente. Y recordemos que Noemí, que significa alegre, ella llegó a un estado donde se puso ella a pensar tanto de que porque Dios le había quitado al esposo, a los hijos y la había dejado viuda y sin hijos. Imagino que eso le empezó a dar vueltas en su mente y eso le fue dando vueltas en su corazón y llegó un momento en que eso la fue alimentando con todo ese odio, ese resentimiento y como con todas esas preguntas contra Dios, y ella se convirtió en una mujer amargada. Y cuando ella regresó a su pueblo con Ruth, la gente la llamaba Noemí, que significa alegre, y ella les decía, ya no me llamen Noemí, díganme Mara, que significa amarga. Ustedes recuerdan que las aguas de Mara, había un río que estaban las aguas amargas. ¿Por qué? Porque esas aguas amargas significan una persona que no da sino palabras de amargura, como les estoy contando el testimonio del señor del taxi. Él desde que me subí hasta que me bajé, estaba amargado.
toda la atmósfera de él estaba amarga, y obviamente las personas que se suban con él a una carrera de taxi, él las va a amargar, porque esa esencia está en él. Entonces, yo les quiero decir hoy que este tema viene apropiado para nosotros, porque tenemos que aprender a discernir cuando estamos llegando a un grado de amargura, como pasó con Job. Él tenía unas cualidades que las menciona en el capítulo 1. Comienza hablando quién era Job. Job no era amargado. Eso fue a causa de las pruebas. Mire, había una vez en cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno, honrado, obediente. Bueno, honrado y obediente. ¿Qué significa? Una persona buena es que no le hace daño a los demás. Una persona honrada es una persona sincera, honesta, transparente, que no esconde nada. Y una persona obediente es que obedece la palabra de Dios, no ofende a Dios ni con las palabras ni con los hechos. Y él tenía esas tres cualidades. Pero mire que ya en el capítulo 3 comenzó a quejarse y a maldecir su propia vida. ¿Por qué? Porque cuando hay pruebas, como a nosotros no nos gustan los desafíos y como a ningún ser humano le gusta sufrir, entonces cuando llegan los sufrimientos y las pruebas son para saber si tú eres competente para una carrera más grande. Se los digo por experiencia personal, muchos de ustedes conocen mi testimonio, yo he pasado muchas pruebas y demasiadas. Y le preguntaba a mi Padre Celestial por qué me prueba tanto. Porque mi vida ha sido como de tantas pruebas, por el ministerio, porque si Él me va a dar un gran llamado, o sea, Él me va a usar de grande manera, me tiene que haber probado bastante para saber si yo voy a aguantar lo que Él va a hacer conmigo. Y en esas pruebas han habido promesas, que es cuando el Eterno nos dice: te voy a dar, te voy a regalar, te voy a poner. Bueno, Él nos ha dado muchas promesas de muchas cosas que Él quiere con nosotros y no se han cumplido hasta el día de hoy. Por eso es que mucha gente, cuando escucha a los profetas de Dios, yo he dado palabras proféticas a la gente y hay palabras que se han cumplido y otras todavía no. Pero eso es que yo no soy Dios. Dios las pone y las cumplirá después. Mire, a mí me han dado palabras proféticas y llevan años, no se han cumplido. Y no quiere decir que las personas que me las dieron fallaron o fueran falsas. Puede ser o no puede ser. Eso no lo sabemos, porque qué tal las tildemos de falsas y después se cumpla la palabra. Entonces es mejor esperar. Y hay cosas que se demoran demasiado y eso puede hacer que haya una amargura en el corazón. Recuerden que cuando nosotros esperamos, la paciencia es una virtud. Es como algo valioso. Cuando somos pacientes tenemos una virtud. Y hay mucha gente que no tiene esa virtud de la paciencia. Quieren todo así, con un chasquido de dedos, que todo se haga ya. Pero no, porque el tiempo de Dios es kairos y el tiempo nuestro es cronos. Aquí es minutos, segundos, horas, milisegundos, todo eso se llama, todo lo que es la parte del cronómetro, tiempo que corre en el cielo. Es kairos, un tiempo detenido en diferente tiempo. Es decir, el tiempo de Dios es diferente al de la tierra. Por eso es que tú ves que hay cosas que no pasan, pero por tantos años no dice: ay, pero ¿cuál es la demora? ¿Por qué no me hace eso ya? Porque está el Eterno en el kairos y nosotros en el cronos. Entonces, aquí vemos que Job estaba sufriendo tanto que llegó un momento en que él dijo: ya no veo respuesta, Dios me abandonó, Dios me dejó, Dios ya se olvidó de mí, ya me dejó acá en este tormento. Le quitó los hijos, 10. Él tenía 7 hijos, 3 hijas. Murieron instantáneamente todos. 10 entierros. Todos los animales, todas las riquezas, todas las tierras, todo desapareció. Vino como, hágase cuenta, como cuando hay un terremoto que todo se acaba, así, de repente, porque el diablo pidió su cabeza. Ustedes saben que nosotros tenemos un adversario que quiere esta parte de acá, donde está este pelo lindo,
aquí esta es la torre de control de nosotros, la cabeza. Lo más importante de cuidar es la mente. Por eso el enemigo necesita llenar la mente de pura basura, porque si llena la mente aquí, nosotros todo lo demás lo vamos a perder. La parte emocional va a empezar a estar contaminada y el cuerpo también se va a contaminar y aún se va a enfermar. Entonces por eso el adversario tiene involucrados a los niños, a los jóvenes y a los adultos en el internet, porque es que les está metiendo aquí, en la torre, toda la información que él necesita para debilitar la parte espiritual y la parte mental y la parte física del ser humano. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver una persona amargada, ¿por qué la persona se amarga? Si un niño en el internet se pone a ver juguetes y carros y cosas y compras que otros niños de otros países tienen y él no las tiene, el niño, aunque sea muy inocente, porque los niños hasta los 7 años, a los 7 años en adelante ellos ya pueden distinguir la verdad, la mentira, lo que es bueno, lo que es malo. Ellos ya saben, por eso a los 7 años ya le van a ir dando cuentas a Dios de lo que están haciendo y de lo que están diciendo y haciendo. O sea, lo que dicen con sus palabras y lo que hacen con sus cuerpos y demás. Entonces, cuando nosotros vemos que un niño comienza a ver páginas de juguetes, y el niño comienza a sentir una sensación de amargura porque no los tiene. Y cuando los padres le dicen al niño, es que no te puedo dar eso porque no tengo el dinero, el niño entra un espíritu amargo, o sea, como un resentimiento, como un enojo, porque los papás no tienen dinero, y el niño mismo piensa, porque Dios no le da dinero a mis papás para que me compren esos juguetes, y entra una amargura. Y esa amargura ellos la sueltan o la reflejan cuando se vuelven agresivos, malacarosos. Y uno les dice, ¿qué te pasa? Ay, es que estoy triste porque no tengo ese carro, porque ese niño que está en ese video sí lo tiene y yo no. Entonces, porque Dios no me lo da y porque mi papá y mi mamá no tienen la plata. Entonces comienza a cuestionar a Dios del por qué no tiene él eso y por qué los papás no se lo pueden comprar. Espíritu de amargura. Es lo mismo que sintió Adán y Eva cuando la serpiente le dijo a Eva y a Adán, ustedes serán como Dios, pero les dijo, pero ¿el por qué no les deja comer ese árbol que hay en ese fruto? ¿Por qué no se los deja comer? Entonces es que es malo, es que Él no los deja a ustedes ser libres. Comenzó a cuestionar a Dios, y mientras esa serpiente les hablaba, los amargaba. Es decir, el fruto realmente, ¿cuál fue? La amargura contra Dios. No era una manzana como la gente piensa, el fruto era que ellos sintieran amargura, resentimiento, rechazo, odio contra Dios. Y Adán y Eva se alejaron de Dios. Hasta el día de hoy el ser humano está alejado de Dios por la serpiente, porque el fruto que les dio a ellos fue la desobediencia, que incluye resentimiento, amargura, todo lo que es amargo, que es mire, ustedes no sé si han tomado cosas amargas, lo que le dieron a Yeshua en la cruz, le dieron esa bebida que era como un vinagre, le dieron a tomar eso, porque esa bebida que le hicieron tomar era una cosa amarga, significa la amargura del pecado, ¿sí? Si el Espíritu Santo aquí me trae a memoria lo que le hicieron tomar a Yeshua en la cruz, le hicieron tomar, no recuerdo ese nombre, si producciones me lo puede buscar y me lo anota por favor. Entonces, cuando él comenzó a sentir amargura, Job, estamos hablando de Job, vinagre, pero tiene otro nombre, le dieron a beber en la cruz. No dice que vinagre, es otra bebida. La vamos a buscar para tenerla, por favor. No es vinagre, parecía vinagre, pero tiene otro nombre. Entonces, cuando Job sintió que ya las pruebas estaban demasiado, como se llama, subiendo de calibre, empezó a quejarse más y a decir, ¿yo para qué estoy vivo? O sea, como quien dice, ya perdí a los hijos, las riquezas, la salud, mi esposa me maldijo, tengo amigos que vienen a
a decirme que es que si yo estoy en pecado, que por eso estoy sufriendo, entonces ¿para qué quiero vivir? Y la gente piensa así cuando viene la prueba. Cuando a una mujer se le mueren los hijos, es una prueba grandísima. Cuando a uno se le mueren los hijos, eso es una prueba difícil de superar. El único que lo ayuda a uno a superar es el Espíritu Santo. Porque cuando uno ha perdido hijos, sea que estaban en el vientre y murieron, o nacieron y murieron, o crecieron y un accidente o los mataron, alguna cosa, que el Señor guarde a nuestros hijos de un destino así, uno sufre, porque es un pedazo de uno mismo, ¿sí? Noemí perdió a su esposo, Noemí perdió a sus 2 hijos, y eso la calificó como una amargada, porque ella no pudo entender por qué se murieron esas 3 personas que ella quería, y porque ella se quedó sola de repente. Entonces mucha gente, cuando viene la prueba, viene la amargura, que es las palabras duras, las palabras descalificativas ante Dios, y eso es lo que está viviendo el mundo. ¿Cuántos de los que están en el satanismo, porque están ahí? Porque están amargados contra Dios, porque Dios no les hizo algo que ellos querían, y ellos fueron a buscar otro patrón, ellos fueron a buscar otro jefe que les respondiera como ellos querían, que les diera una respuesta que Dios no les dio. Todos esos que le sirven a las tinieblas, todos esos que le sirven haciendo maldades, toda esa gente está amargada contra Dios. Toda esa gente que odia a Dios, toda esa gente que habla contra Dios, todos esos ateos, todas esas personas que se ríen, que sacan música contra Dios, están amargados. Se llama amargura contra el Eterno. ¿Qué significa? Que están resentidos. ¿Por qué? Porque perdieron a su mamá y nunca lo entendieron, porque murió. Perdieron a una pareja, se amargaron. Y entonces comienza ese veneno, porque realmente lo que a Jesús le dieron en la cruz, esto tiene un nombre, no lo recuerdo ahora, se me pasó por completo ese nombre, pero a él le dieron a beber era como un trago amargo, era una cosa horrible. Entonces pido a producciones que me busque exacto el nombre de que le dieron a beber a Jesús en la cruz. Y sí, entonces si uno busca en Google, ahí lo encuentra, ¿sí? Uno busca qué le dieron de beber a Jesús en la cruz. Ahí le aparece el resultado exacto. Entonces, nosotros muchas veces estamos con esos tragos amargos que nos han hecho vivir personas. Ustedes saben que el adversario usa personas para amargarnos. Amargarnos la felicidad, amargarnos la vida, amargarnos la existencia, o nosotros también podemos ser usados para amargar la vida de los demás. Inclusive muchas veces los hijos le amargan la vida a los padres, y los padres a los hijos, y los compañeros del trabajo, y en la misma iglesia cristiana, y uno dice, ¿esto qué es? El enemigo utilizando la herramienta del trago amargo para que nos sintamos ofendidos con Dios. Cuando una mujer, cuando un hombre no encuentra una justicia divina por una cosa que le hicieron que es injusta, y no encuentra la justicia por mucho tiempo, pasa el tiempo y la persona no ve una respuesta, se amarga y comienza a hablar contra Dios y a decir que Dios no existe, que Dios no escucha. Yo escucho a niños decir que no, que es que Dios no les escucha, que ellos les piden cosas a Dios, pero es que Dios no se las va a dar, o se las va a dar malas, o que si ellos, por ejemplo, le piden un juguete, no, digamos que le pidieron a Dios un computador, pero no creen que Dios le pueda dar el mejor computador, sino el viejo, el de segunda, el que ya no sirve. O sea, tienen a Dios como si fuera un miserable, porque ellos no conocen al Eterno. Porque cuando nosotros conocemos al Eterno, confiamos en que así como Él hizo todo bien y como creó todo bien, de igual manera cuando Él nos va a dar a nosotros algo, nos lo va a dar bien. Dios no es miserable. Él nos da cosas de segunda, Él da cosas de primera mano. Ya me acordé de la palabra, se llama cuando a Jesús lo colgaron en la cruz,
estos soldados le pusieron un hisopo con esa bebida amarga para dejarle saber a Yeshua que lo que él estaba viviendo era toda la amargura que producía el pecado en las personas. Entonces, por eso es que ese trago amargo que Yeshua sufrió en la cruz lo hizo por nosotros, porque es que él llevó la amargura a la cruz. Y por eso es que no es normal ver a un cristiano amargado, porque si tú todavía no has podido salir de la amargura, no has podido darle la vuelta a un tema, no has podido pasar la hoja, como se dice, entonces todavía estás recordando las amargas experiencias del pasado. Mire, yo les digo por experiencia personal, yo tuve que hacer un proceso, y ustedes lo saben porque yo he sido muy abierta y transparente con ustedes siempre. Todas estas prédicas que ustedes ven, inclusive en el Ministerio de Mujer de Dios Vuelve a Casa, en el otro canal de YouTube, ahí estaba como en una línea normal. Pero en este canal, que es de una nueva vida a Jesucristo, yo he hecho unos procesos, hágase de cuenta como cuando uno abre una alcachofa, que le quita todas las hojas y la deja en la pulpita, en lo más jugoso, así. Yo aquí como que me he desprendido de muchas cosas que yo tenía, que no me servían, y yo lo he hecho. Y una de las cosas que más me costaba era pasar la hoja del pasado que me ocurrió en Bogotá, que ustedes saben que eso fue la historia de mi vida. La historia de mi vida, la historia más dura de mi vida fue esa. No fue otra más, no fue que yo viví una vida horrible, ni que estuve, mejor dicho, que yo salí de una condición horrible. No, mi prueba más grande fue a nivel ministerial. En la propia iglesia cristiana me hicieron sufrir horribles cosas, la misma gente que aparentemente era la cristiana, la gente que uno aparentemente creía, no, eran adversarios en grupo grande. Y yo viví unas cosas horribles. Y a mí me costaba creer que yo pudiera estar metida en una cueva de leones con serpientes, escorpiones, que yo pudiera estar rodeada juntamente con mi hijo Ezequiel, y nos tenía rodeado un grupo de gente, pero todas eran alimañas. Ustedes saben que las alimañas son todos esos, son víboras, diferentes víboras con diferentes venenos. Y a mí me costaba, cuando yo escuchaba testimonios de gente que hablaba que había sufrido cosas y ataques en la iglesia cristiana, yo no lo creía. Yo decía, eso es imposible que pase en una iglesia cristiana. Cuando yo escuchaba esos testimonios de pastores que caían en adulterio, de cosas que se hablaban de la iglesia cristiana y que se habían hecho entre ellos mismos adentro de la iglesia, yo no lo creía. Yo decía, eso no es imposible, pero yo lo viví en carne propia. Y yo no lo podía creer, yo no podía creer que yo estaba dentro de tanta mentira. Y que yo hubiera podido estar, rodeada de todas esas mentiras. Y por años yo luché para hacer un proceso de que eso ya no fuera parte de mí, de que esa hoja yo la pudiera arrancar y quemarla y que no la tuviera ya más presente en mi vida. Yo luché mucho con eso. Creo que me vine a liberar ya más de eso como el año pasado, como al final del año pasado, 2022, porque en este año 2023 que apenas comienza, yo ya me he sentido que eso fue lo mejor, que eso tenía que pasar y que Dios me libró, que Dios me libertó, como muchas veces lo había hecho en otras oportunidades. Él me decía, cuando me libertaba, me decía, te saqué, pero no para volver nunca más. Y esto fue, hágase de cuenta, como la salida literal de Egipto. Lo que a mí me pasó fue como la salida de Egipto, que fue una cosa, mejor dicho, entre mucha adversidad, el Eterno me sacó con Ezequiel, porque estábamos metidos literalmente en un mundo de víboras, y el Eterno nos liberó de esas víboras. Pero yo luché mucho para poderme liberar también mentalmente de todo eso que ocurrió con toda esa gente, porque no solamente fueron 2 personas, sino que los rodearon a ellos los ayudaron y los patrocinaban y ustedes saben que cuando las personas
van a hacer alguna cosa mala, lo que hacen es rodearse de otra gente que los apoye para ellos no caer solos. Entonces buscan más gente que si ellos caen, caigan con más personas. Entonces yo hice mis procesos muy importantes en el año pasado, y este año yo pude sentir, cuando ya Dios me habló, me dijo, sé feliz. Ser feliz, la gente piensa que ser feliz es tener plata, tener pues una mujer, tener un hombre, la gente cree que es esa clase de felicidad. No, la felicidad es la llenura del Espíritu Santo. Entonces cuando el Espíritu Santo me dijo este año, sé feliz, significa estás llena del Espíritu Santo. Ya nada te puede afectar, ya nada te puede desubicar, ya nada te puede desestabilizar, ya lo viviste todo y ya sabes cómo es la maquinaria que utiliza el enemigo, ya conoces las estrategias, entonces ya sabes cómo es enfrentarse a un enemigo. El enemigo no es cachos y cola, no, el enemigo se disfraza a través de personas que vienen a hacerte diferentes cosas para dañarte a ti y amargarte la vida. Entonces nuevamente volvemos a la historia de Job. Job era bueno, íntegro, obediente. Te pregunto, ¿tú eres bueno? ¿Actúas bien? ¿Tú eres transparente, sincero? ¿Tú eres obediente a lo que Dios dice? ¿O a ti te tienen que estar vigilando? Cuando estás haciendo algo te tienen que estar poniendo una cámara, te tienen que estar mirando por un huequito, te tienen que estar vigilando a ver si cometes pecados y le fallas a Dios. Recuerda que nosotros tenemos una cámara que graba audios y videos en tiempo vivo, es decir, todo el tiempo y todo momento. Yo no necesito que nadie me vigile, ni afuera de casa ni dentro de la casa, porque yo me sé comportar bien. Estando sola, pudiendo hacer muchas cosas, no las hago. No porque le tenga miedo a nadie ni que me graben. Es porque yo tengo un respeto hacia el Eterno. Por eso no hago las cosas. Eso se llama integridad. Eso se llama sinceridad, transparencia. Ser recto, como la palmera, derecha. Entonces, ¿qué pasó con Job? Que cuando ya se le vinieron todas las tribulaciones encima, vino la queja. Y ahí es donde él empezó como a decir, ¿y dónde está el Dios que yo he servido? Y los amigos que luego fueron a acusarlo le decían, pero es que tú has hecho esto y has ayudado a aquellos y tú le has servido a Dios y mira cómo te está pagando. Y es lo mismo que mucha gente piensa. Dios no me dio, Dios no me respondió, yo le pedí a Dios que me diera un carro y no me lo dio, entonces la gente se amarga. Ah, no, es que yo le pedí a Dios que me llevara de viaje a un país y no me llevó, entonces Dios no me respondió, entonces yo no creo en Dios y Dios no existe, y se amargan, y esos son los amargados contra Dios. Y esos que son amargados son los que le sirven al diablo. Esos son los que hacen las brujerías, las hechicerías, los satanismos, los conjuros, los que hacen música cantándole al demonio. Esos son los que hacen todo eso, los amargados. Toda persona que está amargada contra Dios, como no lo ama porque está resentida y ofendida con Dios, entonces ¿qué hace? Le sirve al diablo para, de alguna manera, desquitarse de Dios. Como quien dice, tú me fallaste, entonces me conseguí otro jefecito derrotado que sí me responde cuando yo lo necesito. ¿Sí me comprendes? Eso es lo que yo te quiero decir. Cuando un niño le dice a uno, es que yo no sé si Dios es verdadero. ¿Por qué? Porque no te dio el carro. Porque no te dio lo que querías, el juguete. Porque le pediste a tu papá o a tu mamá algo y no te lo pudieron dar, entonces tú crees que es que Dios no es suficiente. No tenemos cosas porque la Biblia dice, ustedes piden mal. Y cuando piden para sus deleites, para su ego, para su egoísmo, no para ustedes crecer espiritualmente y ser mejores personas en Dios, no. Piden para su vanidad, para su ego, para su orgullo. Ay, sí, yo quiero una camioneta, Trailblazer en color champagne o color gold. Y quiero mis zapatos Converse, de la marca Converse, de los colores preferidos míos, pero si no me das esos Converse, ni esas camionetas, ni esas cosas que yo quiero, entonces tú para mí ya no existes, le dice la gente a Dios. O sea, Dios es el cajero de ellos, no es el papá,
No es el padre al que uno honra y respeta, no, es el cajero. Y la gente que está resentida con el Eterno es porque lo vio como un cajero. Y como el cajero no le soltó lo que quería, no lo quisieron más. Entonces dijeron, ese cajero no me sirve, cambio de banco. Entonces se fueron al bando del enemigo y le sirven al diablo. Esa es la gente que tú la escuchas hablando contra Dios. Y esa es la gente que habla cosas horribles de Dios. Pero Dios no le hace daño a la gente. Si tú ves que en el mundo entero hay juicios, terremotos, tempestades, granizo, destrucción, es a raíz del pecado de la misma persona, del mismo país. Pero Dios es justo. Yo te lo digo porque yo me he preguntado muchas cosas. O sea, yo le preguntaba al Eterno por qué yo he pasado tantas pruebas. Yo le preguntaba a mi Padre Celestial de muchas cosas mías que me han pasado. Y de muchas promesas y palabras proféticas que me han dado y no se han cumplido. Y han pasado años. Y muchas veces eso me daría mi pie si yo sigo alimentando esas cosas. Yo diría entonces en mi corazón, como Dios no me responde, como Dios no me da lo que yo quiero, ni me responde, ni me da, ni me cumple las promesas, no lo vuelvo a servir y no vuelvo a predicar como mucha gente lo hace. Que mucha gente dice, ay, como Dios se olvidó de mí, como no me responde, yo tampoco voy a volver a predicar hasta que me responda. O sea, como quien dice, el cajero, deme acá para yo hacerle aquí. Yo predico, pero si usted me suelta, pues la bendición, el dinero, el carro, la pareja, el viaje, lo que tú le estés pidiendo. Y cuando una persona se amarga contra el Eterno, ¿cómo sabes que está amargada? Porque maldice su propia vida y dice que para qué nació. La persona dice, ay, pero yo para qué nací. Era mejor no haber nacido, es mejor morir. La gente cree que muriendo soluciona, pero no sabe que cuando muere tiene que ir a otro lugar. Se llama la otra dimensión, se llama la eternidad sin fin. Es un lugar de donde ya no puede volver a salir. Es que mire, yo me he puesto a pensar que el mundo es hermoso. El mundo que Dios creó. Porque el mundo que Dios creó es hermoso, mire, las flores, el sol, cuando llueve, viajar, ver esos ríos, ver la naturaleza, tantas cosas tan lindas. Si no puedes viajar a otro país porque tienes alguna circunstancia, pues métete a viajes virtuales por internet, YouTube, puedes viajar virtualmente viendo los paisajes. O sea, tú puedes conocer a Dios de muchas formas. La Biblia dice que quien lo quiera conocer, si Dios existe, mire el universo. El universo está matemática, científicamente, o sea, está equilibrado esos planetas de una manera que es matemática, porque Dios es matemático. Las matemáticas de Dios sí existen. Y yo en estos días, el año pasado y este año he venido en unas matemáticas de Dios y son exactas. Significa que Dios le habla a uno hasta en los números. Pero no es numerología, conocimiento de los números no, sino que cada uno de los versículos y capítulos de la Biblia tienen revelación. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué quedaron ahí registrados? ¿Y por qué cayó ese versículo justo en ese número? Tiene mucha relación. Y entonces me he puesto a pensar que el Eterno sabe por qué pasan las cosas, por qué te pasaron cosas en tu pasado, por qué te están pasando cosas en tu presente, y Él sabe el futuro de cada uno de nosotros. El futuro no lo saben los brujos, ni los hechiceros, ni los adivinos, ni la bola de cristal, eso es mentiras. El futuro lo conoce el Eterno. Y estos brujos y hechiceros y los que adivinan y todo, lo que hacen es consultar espíritus demoníacos, porque ustedes saben que el diablo sacó una porcioncita del poder de Dios. Él puede saber ciertas cosas, pero no las sabe todas. Él no puede leer el pensamiento de una persona. Él no puede saber qué está pensando una persona o qué Dios le está hablando o Dios que le habla a una persona. El diablo no lo puede saber. El diablo no puede traducir las lenguas divinas. Cuando hablamos en lenguas angélicas, se llama el idioma del cielo, del Eterno, él no sabe ese lenguaje. Él se confunde, él dice, ¿qué están diciendo? No lo entiendo. Él no puede llegar hasta muy lejos porque él está limitado. En cambio, el Eterno es ilimitado, no tiene límite, nadie lo puede limitar, ni en poder
ni en tiempo, ni en lo que va a hacer, ni en lo que ya hizo. Entonces, cuando Job comenzó a quejarse, él comenzó ya a experimentar esa amargura, que es donde la persona empieza a pensar que para qué nació. Yo, aunque he pasado pruebas duras, nunca le he pedido así tan literalmente a Dios que me lleve, como para evitar la prueba, porque la gente cuando ya se ve en lo más profundo del fuego, que la prueba está muy dura, que los hijos están pasando por unas dificultades fuertísimas y los padres no soportan eso, porque es que la mayor prueba de nosotros son los hijos. La mayor prueba de los hijos son perder a los padres, y la mayor prueba de los padres es perder a los hijos, porque es que son afectos por la sangre, queda uno muy unido. Uno puede perder a su pareja, y si la amas mucho la pierdes y la vas a sufrir por ella, si era tu amor de verdad. Vas a sufrir porque se te fue parte tuya, esa persona era tuya. Era como se dice, eran el uno solo. Cuando uno pierde a su pareja, eso se llama el amor de la vida de uno, que es como, es que algunas personas me preguntan, Pati, ¿las almas gemelas existen? Las almas gemelas lo hablan mucho los de la nueva era. Almas gemelas es esto, el molde. Eso vendría siendo el alma gemela, miren. 2 ojos perfectos, ¿sí? 2 oídos perfectos. 2 orificios de aire perfectos. Vendría siendo como tu complemento, ¿sí? Miren. Estas manos son perfectas, no es más grande esta que esta, perfecta en molde, mire, exacto, mire, todo cabe perfecto. Y si tú te colocas los 2 pies, te pones los pies así mismo en esta posición, es exacto, los pies son exactos. Y si tú bajas un poquito el pie con el otro así y lo metes dentro del arco, queda exacto, de ahí sacaron el yin yang, que son como 2 pies unidos, o sea, la exactitud. Eso es la pareja ideal, la de Dios, porque existe, esa persona existe, esa pareja existe. Lo que pasa es que hay que mirar muchos factores. Yo ya he dado muchas prédicas aquí, la prédica de hoy no es de eso, pero para personas que me preguntan, sí existe. En la nueva era y en lo esotérico es el alma gemela, pero en lo espiritual vendría siendo como cuando Isaac encontró a Rebeca. Ellos dos se miraron y ya estaban enamorados, sin conocerse, solo se miraron y ya estaban perdidamente enamorados, eran exactos y se casaron. Dios es el que une a las parejas. ¿Por qué? Porque Isaac mandó a su siervo a que le buscara una esposa. Pero Isaac se quedó orando y ella también estaba orando por su esposo, para que cuando se llegaran a estar en el tiempo justo, llegara esa persona. Y cuando se encontraran, eso hacía el clic, ¡pum! Es como cuando uno hace clic, quedó exacto. Ya ahí no hay que buscar más nada. Cuando uno tiene el clic, o sea, lo exacto, ya no tiene que salir a buscar a nadie, ya está exacto, ya está completo. Entonces, volviendo a lo de la amargura, cuando la persona no encuentra lo que quiere, porque es que sobre todo lo que se le pide a Dios lo material. Quiero una casa, quiero un carro, los niños, quiero un juguete, quiero una pista, quiero, puras glotonerías, como se dice, puras vanidades, puros caprichos. Y cuando el Eterno no te los da, te pones bravo. Y te pones brava y te vas. Y vas y sirves al derrotado, que porque el Eterno no te dio. Y yo te quiero decir, engaño. Todos los seres humanos nos tenemos que descontaminar de la amargura. Mira, hay niños que nacen y ya están amargados. Y uno dice, ¿cómo? El niño amargado si acabo de nacer. Claro, la amargura de la mamá en el vientre se la pasó al bebé. Y ustedes saben cómo se detecta la amargura en un niño, llora mucho. Los de producción no me ayudaron con el nombre exacto de qué le dieron a tomar a Jesús cuando lo crucificaron. Mire, yo les digo,
una señal de que un niño está amargado desde el vientre. ¿Cómo sabes? Porque el niño llora y grita. Cuando un niño grita, que ustedes le notan que tiene como una rabia, está amargado, porque la mamá en el vientre le pasó la amargura de ella. Ustedes saben que muchas mujeres no querían quedar en embarazo. Y por lo tanto, en el embarazo ellas lloraban, ellas maldecían, ellas decían cosas negativas contra ese embarazo. Ellas decían que se van a frustrar, que se van a truncar su vida. Aquí me dicen que es vinagre, pero no es vinagre. Bueno, en una versión dice que es vinagre, pero en otra parte no dice que es mirra. No, dieron que... Eso era una cosa súper amarga. Bueno, ahí se las dejo de tareas. Entonces, ¿cómo identificar la amargura de un bebé? Llora, pero llora con rabia. Es como un llanto, pero de rabia. Cuando una mujer está amargada, ¿cómo sabes? Porque llora con rabia, o sea, como que se quiere partir en dos. Cuando un hombre está amargado, ¿cómo lo sabes? Se vuelve agresivo, quiere golpear cosas, las puertas, romper cosas, rasgarse la camisa, mira feo, dice groserías, no le gusta nada, no le parece nada, siempre tiene un semblante de enojo, porque la persona está amargada. Pero ¿cómo entró la amargura? Porque está ofendido con Dios y con alguien. Los hijos pueden estar amargados contra los papás y los padres contra los hijos, porque los hijos como le fallan a los padres quedan ofendidos y se pueden amargar con esos hijos. ¿Cuántos papás están amargados contra sus hijos? ¿Cuántos hijos están amargados, ofendidos? Porque cuando yo hablé de la amargura es ofensa. Una ofensa que está ahí como cuando uno tiene una raspadura que no se le sana, uno está ofendido con eso está ahí molestando, esa es la amargura. Es como una ofensa, un resentimiento. Mire, yo les puedo decir una cosa, en este momento yo no siento odio ni resentimiento por nadie, porque el Eterno me curó yo en diciembre, lo que fue agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, ya estamos en febrero, yo hice muchos procesos muy intensos con Dios, con el Eterno. Y llegó un momento en que cuando Él ya me dio entendimiento de todo lo que yo tuve que vivir en Bogotá, que ustedes saben que fue la gran historia de mi vida, porque yo antes no tenía líos, mi vida era muy tranquila, mi vida era muy normal, pero lo grande como la historia de mi vida, como para escribir un libro total, 2 o 3 libros, fue allá. Entonces, no es que yo odio la ciudad de Bogotá, yo amé mucho esa ciudad, porque yo siempre quise estar allá para estudiar, para ir a desarrollar una carrera artística, siempre quise estar allá en Bogotá y lo logré. Lo que me pasó después fue consecuencia de mi misma mala decisión. Tal vez el Señor no quería que yo pasara eso, o tal vez lo permitió para que yo pudiera madurar y ser esta mujer que ustedes ven tan contundente hoy en día en el ministerio. Porque saben, yo me di cuenta de una cosa y se los confieso, yo era muy permisiva y era muy endeble. Yo era muy permisiva y en estos días estaba yo haciendo una diligencia y me tocó esperar unas horas sentada esperando a que me llamaran. Estaba haciendo una diligencia donde uno tiene que esperar el llamado del ficho, por decir algo. Y como no tiene tantas horas para pensar, el Eterno me decía, tú tuviste que pasar todo eso porque tú eras muy endeble, muy permisiva, eras de un carácter blando, eras muy permisiva, permitías que todo te pasara, que todo te hicieran, que te robaran, que te maltrataran, permitías que te ultrajaran, que te quitaran todo, y ya no. Ya si a mí me buscan pelear, yo peleo, porque ya Dios me formó tan bien el carácter que yo ya hago valer mis derechos. Antes no, antes si una persona cogía algo mío, yo no decía nada. Ahorita ya no, ahorita me hago respetar y ahorita ya pongo mi posición y mi punto. Y soy muy educada, no me gusta ser grosera ni ordinaria, pero si alguien viene a agredirme, yo le digo sus cosas y lo pongo en su lugar también.
Pero antes yo no era así, yo antes callaba, me quedaba callada, pasara lo que pasara, yo dejaba que las cosas ocurrieran, viéndolas, escuchándolas y sabiéndolas, las permitía. Ya no, ya soy muy directa al hablar, inclusive con mi familia. Este año ya he hablado con una autoridad, con mi familia, les he dicho muchas cosas que yo pienso y les he dejado sus puntos bien sobre las IES y les he dicho lo que yo pienso, y antes yo no era así. Yo antes era más por el protocolo, el glamour, la etiqueta, el refinamiento, no hay que hablar duro, no hay que decir muchas cosas. Ahorita ya no, ahorita yo hablo como una mujer de Dios, así como tú me ves, o sea, contundente. Si te gustó bien y si no te gustó también, así. Entonces, eso se llama ya cuando el Eterno le formó uno el carácter. Pero ¿qué pasaba? Que con Job, cuando él pasó todas esas pruebas, emergió, salió, relució, salió a la luz lo que él tenía dentro de su corazón. El cansancio, la espera, esperar tanto una sanidad, esperar tanto una respuesta del Eterno, sentirse como que el mundo se le revolvió. No sé si a ti te ha pasado que el mundo se te revuelve. A mí mi mundo se me revolvió totalmente. Mi vida quedó revuelta en una cantidad de cosas, como en unas encrucijadas, como en unos laberintos que yo no sabía ni cómo iba a salir de ellos. Y el Eterno poco a poco me fue conduciendo por la paciencia que yo he tenido y por esperar y por querer dejar que Él hiciera conmigo lo que Él quisiera. Él me fue sacando de los laberintos donde yo me había metido, porque me metí en unas encrucijadas. Yo me sentía que yo estaba, hágase de cuenta, en estos días que estaba diseñando los accesorios, que ustedes saben que yo tengo mi línea de accesorios. Estaba diseñando unos aretes que creo que ustedes me vieron en una... aquí en este canal hay un pequeño video que se llama Despedida del 2022. Estoy luciendo ahí unas candongas grandes que yo diseñé, y para buscar esa pedrería yo encontré una pedrería que yo tenía de mi almacén. Ustedes saben que yo he tenido negocios propios. Yo tuve un almacén de bisutería en Bogotá y yo vendía todo lo de insumos y tenía mucha mercancía y todavía me quedó un poquito. Entonces en estos días encontré un saldito pequeño, porque ya pues yo regalé todo eso, lo doné, lo que me había quedado. Dios puso en mi vida que regalara eso, y todo lo que había traído de Bogotá, que lo regalara, que no tuviera ningún recuerdo de allá. Y entonces doné todo eso que yo tenía, muchas cosas, pero me quedó una bolsita con un saldito. Entonces cuando saqué eso, había una cantidad de hilos, habían una cantidad de cueros, habían cosas mezcladas, materiales con otros, eso estaba enrollado, eso era una cosa como, hazte cuenta, una cosa de locos. No, que solo pensarlo ya, mejor dicho, un enredo, una encrucijada, unas cosas metidas con las otras, alambres y de todo. Yo, ay no, solo pensarlo me da como hasta vértigo. Así estaba mi vida, llena de un montón de trampas y cosas, y yo me metí en una cosa y en la otra. No yo, sino el enemigo me quiso destruir con mi hijo Ezequiel. Yo les he contado mi testimonio, ya lo cuento con libertad, ya lo cuento fresca, o sea, ya lo cuento sin que me importe, porque antes sí me daba más dolor cuando hablaba de eso. Ya estoy como feliz, ya entendí que eso fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Y llegó un momento en que solo el Eterno me sacó de todas esas encrucijadas, porque vean, si yo les digo, me pongo a sacar hilo por hilo, alambre por alambre, y metales y todo lo que se le metió, esos nudos que se armaron en todos esos materiales, yo creo que me demoraría una cantidad de días para liberar el cuero, el alambre, los hilos, todo lo que se metió, porque son muchos elementos que quedaron. Así estaba mi vida, en unas encrucijadas. Y llegó un momento en que yo le dije a mi Padre Celestial: Señor, ¿yo por qué estoy metida en tantos cuentos, como en todas esas cosas? Y me llevó a que viera todo ese material así mezclado, y Él me sacó de todo eso. Yo ahorita ya, como se dice, no paro bolas. Yo ahorita estoy en otro plano, yo ahorita estoy como en otra, se llama level, en inglés es otro, in other dimension, en otra dimensión. Yo pasé a otra dimensión espiritual diferente, es decir, a un crecimiento espiritual.
a un entendimiento de que las pruebas nos llegan porque tiene que cumplir un propósito en nuestras vidas. Los niños, cuando empiezan a desobedecer a los padres, empiezan un proceso. Ellos se comienzan a enfermar, se comienzan a ver más delgados, sus ojos ya no les brillan, se vuelven pálidos. En estos días veía a unos niños entrando al colegio y pálidos, y blancas las caras, y como muerticos, como momiecitas. Y yo miraba a esos niños y yo decía, ¿qué está pasando con los niños? ¿Qué les están haciendo a los niños? ¿Qué les están haciendo a los jóvenes? ¿Por qué se ven tan pálidos como momias blancos? Por el internet, por el YouTube. Los está secando espiritualmente, los está dejando muertos espiritualmente. Inclusive, si ustedes miran a los niños han perdido el brillo de los ojos, ya los cacheticos ya no son brillantes como antes, que eran rosaditos, que los niños se veían fresquitos, se veían muy lindos. Ya son como pequeños muerticos, blancos, y esos ojos por allá todos negros. Las tinieblas del internet. Inclusive los predicadores que Dios llamó al ministerio niños están metidos en ese cuento, sirviéndole al mismísimo derrotado. En vez de poner cosas que los instruyan y los papás les dicen, mi hijo, no ponga eso, no vea eso, ellos quieren seguir contra la corriente. Ellos quieren ir por el lado de abajo. Ustedes saben que abajo es el fuego eterno, el infierno. Pero subir requiere esfuerzo y mucha gente no quiere subir, sino que quiere bajar. Porque bajar, ¿qué es más fácil? Les pregunto, ¿es más fácil subir o bajar? Es más fácil bajar, ¿cierto? Cansa menos, subir cansa más. Subir al cielo es un esfuerzo, bajar es más fácil. Porque bajar te deslizas, pero subir tienes que esforzarte para subir. La gente no quiere subir al cielo, la gente quiere bajar al infierno. Por eso están en esa condición. Entonces, ¿qué quiere el Eterno? ¿Cuáles son las señales? Mira, ni siquiera he cogido el libro de la prédica. Ni siquiera he leído ni el primer punto, estoy fluyendo diferente, pero bueno, se me había olvidado hasta que había traído acá unas notas. Bueno, la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temas, yo he vencido al mundo. Jesucristo le dijo a los discípulos, y lo dejó escrito, en el mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es un sistema sin piedad. El mundo no está teniendo piedad de ti. ¿Tú crees que para qué sacan esa música y esos videos en YouTube? ¿Porque quieren tu salvación o porque te quieren ver perdido? Porque te quieren ver abajo. Entonces, en el mundo habrán problemas, aflicciones. ¿Cuáles son las aflicciones? Uno, saber que tiene que ver cosas que no le agradan a Dios, que gente las practica y uno sabe que eso no le agrada a Dios y las tiene que ver y las tiene que escuchar. Por ejemplo, si uno tiene unos vecinos que son pachangueros, o sea, les gusta la fiesta y todo eso, y escuchan esa música que es exaltación al diablo, donde se habla toda clase de truhanerías, vulgaridades, invocaciones a demonios y demás, y uno tener que escuchar eso, ¿sí? Esa es una aflicción para uno, porque sus oídos quieren escuchar la alabanza, pero el del mundo quiere escuchar la exaltación al diablo, es decir, las alabanzas al diablo, porque ustedes saben que hay música que alaba a Dios y hay otra que alaba al diablo, porque recuerden que el enemigo quería la alabanza, y como él no la encontró en el cielo, entonces utiliza la voz de la gente aquí en la tierra para que lo alabe con la música. Toda esa música que tú escuchas del mundo es alabanzas al diablo. Hay una música, por ejemplo, la música romántica es como poemas. No es que yo estoy defendiendo, sino que soy justa también. La música romántica, la música, por ejemplo, country, la música, por ejemplo, sí, sobre baladas americanas, algunas son poemas, son realmente como poesías románticas sobre el amor, porque Dios es amor y le canta al amor, a la pareja, es música bonita, romántica. Pero ya otras músicas, rap, rock, hip hop, reggaetón, músicas infernales. Esas músicas subieron del infierno para quedarse acá en este plano de la tierra y que la gente baile. Cuando una persona baila, le está haciendo un tributo al diablo. Cuando una persona mueve las manos de una forma
La Biblia dice que la maldad se puede identificar con las señales que hacen las personas con las manos y con los pies. La Biblia dice, léete Proverbios, dice que el malo hace señales con las manos y con los pies. ¿Y qué hacen los que hacen esa música de hip hop, reggaetón? Ellos hacen señales con las manos y los pies. Ellos adoran al derrotado. Y nosotros adoramos al Eterno, por eso danzamos. Yo le explicaba a Ezequiel, porque a mí me gustaban mucho los aeróbicos. Yo era muy deportista desde jovencita, me gustaban los aeróbicos, con mis hermanas hacíamos muchos aeróbicos, siempre me ha gustado bicicleta, patines, patineta, gimnasio, natación, a mí me gustaba mucho, mi patinaje amo, pero yo fui muy deportista. Después de que nació mi hijo Ezequiel, yo me volví un poquito más perezosa, lo confieso, para hacer ejercicio, porque el área de la vanidad, como que ya me desprendí mucho de la vanidad. Antes era más vanidosa porque modelaba más, en pasarela y los desfiles y demás. Después de que nació mi segundo hijo me dediqué más a la maternidad. Ya estoy como menos enfocada en la vanidad, aunque me cuido bastante también para las presentaciones que ustedes me ven en el otro canal de UNBJ Televisión. Pero mi foco no es ese, mi foco es la palabra. Pero el mundo artístico me requiere una imagen, entonces yo se la tengo que dar al mundo artístico. El motivo de las quejas. El motivo de las quejas es que tú no estás conforme, no estás de acuerdo, no te parece, no te gusta. Y cuando no te gusta, no te parece y no estás conforme, te quejas. ¿Qué es una queja? Es una murmuración. Es, por ejemplo, cuando uno le sirve la sopa al hijo, a los hijos. Ay, esa sopa tan maluca. La sopa no está maluca. Ay, no, es que la guapanela es de pobres. ¿Quién dijo que la panela es de ricos, es de pobres? ¿Quién dijo que Dios creó la caña para los ricos o para los pobres? Yo le enseño a mi hijo Ezequiel, porque como esa es la moda ahora, que ciertas comidas son de ricos y otras comidas son de pobres. Y entonces, mire, yo les voy a contar un testimonio. Espérenme a ver cuánto tengo de tiempo acá. Ay, me queda poco. A ver. Sí, mire. Una amiga, ya no somos amigas, era una conocida más bien, una persona que Dios puso en mi camino en Bogotá para que me ayudara en una etapa de mi proceso. Al inicio que yo llegué en esa ciudad, ella me guió demasiado por la ciudad porque yo no la conocía. Y ella es de aquí de Medellín y vivía allá, y ya tenía un ministerio de liberación y de consejería. O sea, el Eterno me la puso a ella. Como quien dice, te pongo a esta persona que te guíe durante un tiempo aquí en este primer proceso, porque fueron muchos y él fue poniendo diferentes personas. Y recuerdo que cuando yo la conocí a ella tenía dos profesiones, era contadora y administradora de empresas. Y cuando yo la conocí, ella estaba en otro rol, vendiendo otras cosas, otros productos que no eran parte de su profesión, porque había caído en una quiebra financiera de sus negocios, porque ella siempre fue empresaria, montaba sus negocios, era de familia rica. Ella no conocía al Señor Jesucristo y ella me contó su testimonio. Tenía 2 hijos en adolescencia cuando yo la conocí a ella. Yo tenía a mi hijo, a mi primer hijo, mi hijo todavía era pequeño, tenía como 5 añitos. Tenía como 6, algo así, o 6. Cuando yo la conocí a ella, estaba viviendo en una casa humilde, cerca donde yo vivía, que es un barrio bueno, Normandía. Ella vivía en una partecita más abajo de Normandía, y yo vivía cerca de Normandía en un apartaestudio. Y ella vivía en unas casas, ahí en una misma urbanización, era como un barriecito, digamos estrato 4, que es bien, Villaluz, por ahí. Entonces, los monjes por ahí más o menos. Y entonces ella, cuando yo la conocí, me decía, Pati, ven a mi casa. Yo vivía sola, no estaba con mi hijo porque llegué sola a Bogotá porque el Eterno me llevó a un proceso allá para estudiar y trabajar, pero yo pensé que yo iba a la televisión. Entonces, como yo pensé que iba a la televisión, yo iba a la fija. Pero Dios dijo, no, es que no es lo que tú digas, te voy a hacer un proceso aquí, diferente a lo que tú pienses. Entonces, cuando me invitaba a la casa,
ella me decía, Pati, trabaja conmigo. Ella siempre le gustaba trabajar conmigo. Siempre me invitaba a su negocio, me decía, trabaja conmigo. Como que yo le generaba la confianza para trabajar con ella. Entonces ella vendía como unas bolsas plásticas, que es la que uno vende para los supermercados, bolsas de todos los tamaños para empaquetar diferentes cosas. Ella estaba en ese cuento, vendiendo bolsas, ganchos de ropa, en otro cuento empresarial. Y yo trabajé con ella en asesorías comerciales. Y recuerdo que cuando yo iba a la casa de ella no había casi comida. Ella me decía, Pati, tengo café, o sea, tinto, sin leche y pan. Y me decía, tengo tinto y pan, te invito. Cuando yo mercaba, que yo empecé a trabajar en una agencia de modelaje, en ese tiempo yo empecé en una agencia de modelaje de actores, de actrices, de reinas, muy reconocida, John Estrada, que él es un diseñador internacional, tiene el apellido de mi familia. Y entonces yo empecé a trabajar allá y yo me ganaba mi sueldo, estaba con mi traje ejecutivo, mis super tacones, mis abrigos, pues como es el ambiente de Bogotá que es más elegante. Y yo ganaba mi sueldo, entonces pagaba el apartamento, los servicios, la comida, además, bueno, para no hacérselo muy largo. Y cuando yo mercaba, yo compartía con ella el mercado. Entonces ella me compartía, yo le compartía y nos volvimos así, como en medio de ella estaba en una prueba de hambre y yo estaba en una prueba de soledad y también estaba como más o menos bien, pero no estaba totalmente bien, porque apenas me estaba afianzando en esa ciudad y Dios fue muy generoso y Dios ha sido muy generoso conmigo, me ha dado y me ha puesto en lugares muy importantes, así, pero como por su gracia. Y me puso en un cargo importantísimo en esa empresa que queda en el norte de Bogotá, que es donde están los ricos. Y llegó un momento en que Dios me habló y me dijo, te voy a poner a vivir por fe. Ya no vas a depender de un sueldo, ni de que te va a llegar un sueldo, ni que vas a ir a una empresa, ni que vas a dar conferencias, ni que vas a ser profesora. No, ya vas a depender de mí. Yo no creí esa palabra. Él me dijo, entrégame tu profesión, porque para ti es un ídolo. Yo idolatraba mi profesión, para mí era lo único. Cuando yo escuché esa voz que él me habló, yo dije, no, eso no puede ser Dios, eso es mi imaginación. Después él usó a esa mujer que tenía ya un ministerio profético con la que yo les estoy contando, que compartía mi mercado, esa gran empresaria profesional de dos títulos, que estaba pasando hambres con sus dos hijos. ¿Por qué estaba ella en esa prueba? Porque ella un día dijo, me contó, que cuando los cristianos decían que iban a vivir por fe, ella un día dijo, yo jamás viviré por fe, eso es de tontos, ella lo dijo así, y que cuando ella dijo eso, a los días se le quebraron los negocios, le empezó a venir pobreza y no tenía trabajo, y empezó a ¿qué? A vivir por fe. ¿Qué es vivir por fe? Esperando que Dios te mande, como se dice, el maná, la comida de cada día. Porque es que desafiar a Dios, la gente dice, no, no pasa nada. Pasa porque Dios es soberano, tú eres mortal, yo soy mortal. Él es soberano, Él está por encima de todo. Él tiene mucho poder, Él es el eterno. Entonces, ella empezó a vivir hambre con sus dos hijos y ella no comía casi. Ella comía un desayuno y casi que no podían ni cenar. Tenían hambre, siendo ella de familia rica. Y sus hijos eran muy lindos, parecían modelos y aguantaban hambre con ella. Por eso es importante que no hables tanto, que no digas tanta cosa, porque tus palabras te traen juicio. Y ella lo dijo. Ella pensó que no pasaba nada y empezó juicio con ella y sus hijos. Entonces ella llegó a estar tan amargada con Dios porque ella empezó a quebrarse económicamente, no se levantaba, montaba un negocio, se le quebraba, ella no podía levantarse, porque Dios la necesitaba en el ministerio y ella quería estar en los negocios, y el Eterno la quería tener en el ministerio de liberación y de consejería, porque Dios la usaba mucho en palabra profética, o sea, era una mujer tremenda. La última vez que yo la vi me llamaba casi todos los días desde Estados Unidos, me llamaba a Bogotá. Ya después de que había nacido mi hijo Ezequiel, nos volvimos a contactar. Ella me volvió a contactar, me dijo, Pati, yo te estaba buscando. A mí mucha gente me lo dice, Pati, yo llevo años buscándote. Y yo dije, ¿por qué? Porque se quedaron con un buen recuerdo mío. Me dice, yo llevo años buscándote y no te encontraba por las redes. Bueno,
Y cuando ella me encontró, me empezó a llamar y todos los días me llamaba, Pati, Pati, encontré a Dios, encontré la luz, ya se había metido en la metafísica. Estaba haciendo meditaciones, estaba haciendo viajes astrales, se había metido por otro mundo espiritual, estaba en las tinieblas. Y yo la notaba toda desequilibrada emocionalmente cuando me hablaba, y me hablaba unas cosas horribles, me decía unas cosas tan desenfocadas de la Biblia, ella conociendo la Biblia. Yo dije, ya va por otro camino. Un día me dijo, mírate estos videos, míratelos, me insistía, llamarme desde Estados Unidos a las 6 de la mañana, todos los días me quería llamar. Hostígame con eso, mira los videos, mira esto, encontré a Dios, repetí 1000 veces, Dios, yo soy Dios, Dios soy Dios, Dios, yo soy Dios, Dios. Y cuando ella me empezó a decir eso, me dijo, mira los videos. Cuando un día miré un video, se llama Mindfulness, mente llena, que esa es una filosofía satánica. Entonces la corté, ya no es mi amiga, porque ya está en otro, ella ya le sirve al otro jefe, entonces ya la corté. ¿Y por qué ella se volvió allá? Porque ella pensó que Dios le falló. Tal vez le falló, no le respondió con los negocios. Ella se vio que Dios no le funcionaba a ella. Pero no es que Dios no funcione, es que tú estás haciendo unas cosas que no te convienen y Dios te las frena. Es como cuando uno quiere irse con una pareja y Dios no quiere esa pareja, te frena. No funciona, no deja que nada funcione. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no me funciona esto acá? Porque es que el Eterno no te quiere ahí. Y ella no entendía que el Eterno no la quería en los negocios, la quería en el ministerio. Y como ella no quiso el ministerio, entonces se fue a servirle a otro jefe, al derrotado. ¿Sí me comprendes? Porque si tú no le sirves al Eterno, entonces le sirves ¿a quién? Al derrotado. Yo siempre le digo a mis hijos, si no le sirve a Dios, entonces le sirve al diablo. Pero no puede estar sirviéndole a Dios y al diablo a la vez. Yo no puedo estar aquí predicando y fuera de eso, allá o acá haciendo otras cosas que le ofendan a Dios, porque voy a tener mi mente dividida y mi corazón. Por aquí sirviéndole al diablo y por aquí sirviéndole a Dios. Por eso la Biblia dice, y llegó un momento en que Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes decidan a quién de los dos van a servir, porque ellos estaban sirviendo a los ídolos, o sea, imágenes, les rezaban a otros diosesitos, pero también estaban aquí con el Eterno y con la Biblia y con la palabra. Llegó un momento en que Dios los confrontó. ¿Qué es la confrontación? Cuando Dios cuando te habla de frente y te dice, ¿tú a quién vas a servir? ¿Al diablo o a mí? Decida. El motivo de las quejas, hay tipos de quejas. Quejas económicas, de enfermedades que tú no entiendes por qué te llegaron. Las enfermedades son consecuencias de cosas sin solucionar en tu alma, tus emociones o tu pasado sin resolver. Empiezas a quejarte porque tus hijos te dan problemas y tú dices, pero ¿qué hice mal si fui una buena madre y mis hijos me salieron así? O tu pareja te da problemas hasta el tope, ¿sí? O tus compañeros de trabajo, o bueno, tienes una cantidad de circunstancias que tú no entiendes y tú empiezas a quejarte. O le has pedido a Dios una cosa y no te la da, y tú te quejas y te amargas porque no te la da porque no te conviene, no es el tiempo todavía. Yo he entendido todo eso. Yo al Eterno le he pedido cosas, no me las ha dado. Pero yo pudiera estar amargada, porque mire todo lo que me pasó. Yo pudiera estar amargadísima contra el Eterno y decir, pues Dios, ¿por qué dejó todo eso que me pasara? Tenía que pasar para que yo aprendiera, lección de vida, testimonio, para que yo no me volviera a meter por donde no debo, para que pudiera aprender a tener carácter, dominio propio, personalidad, porque mi personalidad era muy endeble. Y ya, yo soy puntual, como la palmera, estoy firme. Pero Él formó todo eso en mí, a través del duro proceso. Entonces, cuando Job vio que todo estaba así revuelto como un tsunami, él empezó a quejarse y no quería vivir, quería morirse. Pero yo les digo una cosa, amigos y amigas de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo UNBJ, morir no es la solución, porque tú mueres o tú te quitas la vida o tú haces alguna cosa para no vivir y vas a otra dimensión. Significa otro tiempo detenido en la eternidad y ahí te vas a quedar por siempre.
solucionando tu tema con Dios o con el diablo, porque ustedes saben que no hay sino dos caminos, arriba en la eternidad, abajo en la perdición. Tú escoges, no es culpa de Dios, tú escoges porque el Eterno te dio libre albedrío, significa libertad de decisiones. Y si yo decidí ser predicadora, no es porque nadie me obligue, ni es porque alguien me da sueldo, ni es por competir con nadie para que vea que yo también soy predicadora. No, yo hago mi ministerio porque Dios me lo entregó, porque sé que si yo no hago esto, no sería feliz. Si yo dejara de predicar, yo creo que yo no sería feliz, porque yo cuando predico soy súper feliz. Y yo le he dicho a mi hijo, hijo, ame al Eterno como yo lo amo. Yo soy feliz predicando. Esto que yo hago me llena, y el mundo artístico es mi trabajo, pero a mí lo que me llena es la palabra de Dios. Entonces yo pudiera decir, bueno, pero como el Eterno a mí no me ha dado esto, no me ha dado aquello, no me ha respondido en estas promesas, me prometió tal y tal cosa y no me las ha dado, entonces yo pudiera estar llena de amargura como Noemí y no volver a predicar hasta que Él me responda. ¿Y qué tal que Él no responda? Entonces perdí el ministerio y me amargué y hablé contra Dios. Hay mucha gente que está saliendo a hablar en público que ya no creen en el Eterno. Y ya le sirven al otro jefe derrotado. ¿Y por qué? Porque quedaron amargados contra Dios. Pero no es porque Él tenga la culpa. Es porque nosotros hacemos los planes nuestros sin Él. Entonces, las quejas revelan tu corazón. Cuando una persona, y vuelvo a la historia de la amiga mía para no dejar esa historia inconclusa, los hijos, como ella los había enseñado a los lujos y a comer cosas lujosas y cosas caras, eran niños que habían sido criados en Estados Unidos, entonces ellos comían esas cosas caras de los Estados Unidos. Cuando llegaron a Colombia y empezaron a aguantar hambre, ¿qué tenía ella para ofrecerles? Tinto y pan, aguapanela con un huevo revuelto y un pan. ¿Y qué decía la hija? Una niña que parecía una modelo internacional. Ay, la aguapanela es de paupers. Eso es de pobres. Gas. Eso es de gente paupérrima. Y no tenían sino aguapanela, una papa, un huevo hervido. Y ella todavía en esa situación seguía con esas ínfulas de que es que la aguapanela. Y ustedes saben que hay gente que tiene un tema con la aguapanela. La aguapanela es una bebida como de una gaseosa. Es como uno decir, me va a tomar una gaseosa, un vaso con agua, una limonada de agua, azúcar. La aguapanela es de la caña. Dios creó la caña, de ahí sale el azúcar y de ahí sale la panela. Y tienen un estigma, y yo les quiero decir, los niños más sanos fueron criados al inicio en el tiempo antiguo con, o sea, los niños de nuestra época, o sea, la época de los niños de hace muchos años, cómo fueron levantados bien fuertecitos con aguapanela. Entonces, ahorita sacaron un producto que se llama panelata, porque le quitaron esa venda a la gente aquí, que es que la aguapanela es una bebida de los pobres. La aguapanela es una bebida energética, es una bebida, es un líquido, como decir, me tomo un refresco. Entonces, cuando las personas comienzan a quejarse contra la comida, quejarse contra donde viven, quejarse contra el barrio, contra la ropa, contra lo que Dios les da, inclusive gente que cuando les ponen la comida en la mesa dice, ay, eso tan maluco, gas, tan feo, eso no lo quiero, con desprecio. Y esos son los que aguantan hambre después, porque mi amiga, después de comer comidas tan finas, le tocó comer lo más pobre que había, sencillo. Porque es que la comida no es de pobre ni es de rico, sino que cuando hay una extrema necesidad económica ya uno no tiene lujos. ¿Qué es un lujo? Las salsas, la carne, los batidos de jugo con pura leche. Ya es todo sencillo, como la viuda de Sarepta, que solamente tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. ¿Por qué? Porque ella se quedó en la pobreza. Eso se llama extrema pobreza. Mire, si ustedes tienen hijos, hijas que son orgullosas, llévenlos a los barrios pobres para que vean cómo vive la gente sin nada. Los niños sin zapatos, sin ropa, los niños no tienen comida, los niños aguantan hambre, se acuestan sin comer, se levantan sin desayunar. Un día de estos, un compañerito le dijo a mi hijo Ezequiel,
yo casi no como en la casa, que casi no tenía comida. Y Ezequiel, para la gloria del Eterno, tiene muy buena comida, porque el Eterno no lo ha dejado nunca aguantar hambre, conmigo nunca. Siempre ha tenido su comida buena. Pero yo no le alcahueteo que es que tiene que ser lo fino y lo costoso, no. Trato de hacer unas comidas bien ricas, sin que yo pues me tenga que super mega sacrificar para tener un hijo orgulloso o un hijo exigente, pero para la gloria de mi Padre Celestial, el Eterno no nos ha dejado sufrir. Él siempre ha estado allí, como Él es todo para mí, para Ezequiel, entonces Él no nos va a fallar, porque Él sabe que yo soy una mamá con un hijo, y Él es mi esposo, y Él es el papá, el padre de Ezequiel, como lo fue también cuando estuve con mi hijo mayor. Él fue el padre de mi hijo mayor y fue mi esposo también. Entonces yo sé cuál es la provisión del Eterno, yo la conozco, es buena. Él nunca deja a sus hijos aguantando hambre, y la Biblia dice que no hay justo que pida comida, que esté por la calle mendigando pan, ni, ay, deme comida que tengo hambre, no. Los hijos de Dios no somos mendigos, siempre vamos a estar en un nivel de sobreabundancia, siempre y cuando haya obediencia. Pero si Dios nos pasa por un momento de hambre o de necesidad económica, lo hace para probar el corazón, pero no es porque quiere que tengamos esa imagen de hijos pobres. Entonces resulta que cuando los hijos se comienzan a levantar contra los papás o contra las cosas que Dios les da a los padres y que los hijos no les parece, comienza una amargura en esos padres, en esos hijos. Y la amargura, ¿cómo se refleja? Quejas. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? 40 años en las quejas. ¿Por qué no salieron por qué no salieron de la prueba? Porque ellos nunca dejaron de quejarse. Se quejaban del sol, de la lluvia, del viento, de las codornices, del maná, de la persona que los estaba dirigiendo, Moisés, Aarón, se quejaban de ellos mismos, de todo se quejaban. La queja es amargura. Ellos salieron de Egipto amargados. ¿Qué es Egipto? El mundo. El mundo maltrata a uno. El mundo lo hace sufrir a uno. Cuando uno le sirve al diablo, uno sufre. Uno no es feliz pecando. Uno no es feliz sirviendo al diablo. Nunca vas a ser feliz sirviendo al enemigo. ¿Sabes cuándo eres pleno? Cuando sirves al Eterno. Cuando tú predicas su palabra, te llenas. Todo esto que yo hago me llena. Después de que yo predico la palabra de Dios, yo estoy súper mega fuerte. Si yo dejo de predicar por alguna adversidad, yo me debilito. Y mi fe comienza, hágase cuenta, la pila del teléfono comienza a bajar. Cuando predico, mi pila se sube. Cuando no predico, mi pila se baja. Y es cuando la pila se queda en cero y la gente se apaga, como un celular ya no sirve. Un celular apagado, ya sin carga, ya sin fuerza, ya un celular que no tenga batería, ya nadie la prende. Cuando a una persona se le apaga el ministerio, ya nadie la puede prender otra vez, solo el Espíritu Santo con un milagro. Entonces, si tú fuiste llamado o llamado a un ministerio y lo estás dejando apagar, hoy te invito a que te recargues con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la amargura es que tú esperabas unas cosas de Dios y Él no te las ha dado o no te las quiso dar, y por eso te ofendiste y te amargaste. Que la amargura es un resentimiento, es como una ofensa, es como cuando tú quedas resentida o resentido con tu pareja y tú piensas, este me falló, este me hizo esto, aquello, y tú no sacas eso de ahí. Deja que eso salga de tu corazón, porque la amargura, el resentimiento y la ofensa lo que hace es como taponar la presencia del Espíritu Santo. Haga de cuenta como cuando uno mete un montón de basura sobre una rejilla de comida. Cuando uno lava los platos, que se llena eso de comida ahí, todos esos residuos, si tú no los sacas, eso hace un tapón y luego hace una explosión. O sea, hace un daño. Si no sacas la amargura y el resentimiento de tu corazón, eso te va a taponar tu relación con Dios y eso te va a hacer mucho daño a ti. ¿Por qué te lo digo? Porque el Eterno a mí me liberó de eso. Yo luchaba con esas emociones, yo luchaba con esos sentimientos que yo les cuento de todo ese proceso que viví tan duro en Bogotá por muchos años. Yo me vine a liberar, creo que el año pasado apenas, pero pasaron 7 años, porque este año ya estoy cumpliendo 7 años de ese proceso. Fueron un poquito más de años, pero fueron etapas más difíciles
más difíciles antes de que pasara lo más duro, pero el proceso como tal para que Dios me limpiara, 7 años este año ya los estoy cumpliendo. Ya mi hijo va a cumplir 9 años, Ezequiel va a cumplir ahorita este año 9 años, entonces imagínense. Y 7 años es mucho tiempo, 7 años es el número perfecto. Entonces, un día de estos el Eterno me dijo, ya no pienses más en eso. Eso tenía que pasar. Sea como sea, tenía que pasar. De esa forma o de otra, pero iba a pasar. Como quien dice, tú no tenías que estar ni ahí, ni así, ni como estabas. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? Me tuvo que sacar en una forma dolorosa para que yo entrara en todo este proceso y pudiera cambiar. Ahora soy una mujer de Dios. Bueno, amigos y hermanos de la comunidad cristiana, hoy hemos hablado de las quejas. ¿Qué es la amargura contra Dios? ¿Acaso tienes tu amargura contra Dios? ¿Te quejas de Dios? ¿Te quejas de lo que Él te ha dado o lo que no te ha dado? Esta prédica te va a servir. Compártela, darle me gusta, like, comenta. Sigue orando por este ministerio. Si tú nos quieres apoyar con finanzas, que Dios te ponga en tu corazón para levantar el ministerio, lo puedes hacer. Yo soy Pati Ramos, predicadora de la palabra profética. Me despido de aquí, de este momento, pero no de esta comunidad cristiana. Me voy con este mensaje y que sea el Espíritu Santo revelándote. Hasta una próxima oportunidad. Shalom, shalom.